Más de 2.500 migrantes habrían ingresado a nuestro país de forma irregular solo en la primera quincena de octubre. Autoridades están en alerta por más caravanas. Familia de hondureños es asaltada en el país. Buscaban llegar a Estados Unidos para dar tratamiento médico a su hijo, quien tiene una enfermedad en la sangre. MAGA continúa calculando las pérdidas que dejó Julia en agricultura. Una estimación detalló que serían 957 millones de quetzales por 147.000 hectáreas afectadas. Comisión de Finanzas del Congreso de la República dictaminó de forma favorable el proyecto de presupuesto para el 2023, que supera los 113.000 millones de quetzales. En nuestro reportaje especial exploramos las causas y consecuencias de los hundimientos que se han registrado en el área metropolitana. Expertos ofrecen soluciones. Un avión militar ruso se estrelló este lunes en la zona residencial de una ciudad cercana de la frontera con Ucrania. Reportan 3 muertos y decenas de heridos. La agrupación guatemalteca Luis Nahual anuncia el lanzamiento de un cómic basado en sus canciones más emblemáticas. Los detalles en nuestro segmento de cultura. Buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión, listos para informarle. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, buenas noches para toda la audiencia de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos mucha información en materia económica, política y en lo social, y justamente arrancamos con una nota social. Así es, hablando de migración, las caravanas de migrantes en nuestro país se han intensificado. Todas recorren diferentes partes del territorio nacional con el fin de llegar a la frontera de México. Solo en octubre ya se han contabilizado más de 2.000 migrantes expulsados del país. Según el último informe del Instituto Guatemalteco de Migración, de 1 al 16 de octubre se localizaron 2.541 personas que ingresaron de forma ilegal a Guatemala en la frontera de Agua Caliente, mientras que en el Cinchado fueron 466. Sumamente preocupados por este problema que tenemos de ciudadanos venezolanos de otras nacionalidades, haitianos, ecuatorianos. Se convoca al CAP, al Centro de Atención y Protección, para entre todos tomar acciones conjuntas de ayuda humanitaria, de ayuda, de poder ver cómo podemos tomar esas acciones que vamos a necesitar en estos días. Tenemos entendido que pueden venir grandes grupos de caravanas de ciudadanos, especialmente venezolanos, que quieren ingresar a territorio guatemalteco para ir a los Estados Unidos o México. Y hablando del mismo tema, durante el fin de semana, un grupo masivo de migrantes se pudo ver en la frontera El Corinto, ubicada entre Honduras y Guatemala. Es por ello que este lunes un equipo de Guatevisión se trasladó a ese lugar y obtuvo algunos testimonios de migrantes cuyo camino no ha sido fácil, incluso han sido víctimas de asaltantes. Este lunes, un equipo del Noticiero Guatevisión y Prensa Libre nos trasladamos al departamento de Izabal, donde logramos evidenciar la situación actual que viven los cientos de migrantes que han recorrido la frontera El Corinto, entre Guatemala y Honduras. Durante el camino, la presencia de los migrantes era escasa, pues según las autoridades de migración, las personas han optado por buscar otras fronteras de ingreso al territorio nacional. Hablamos con 2 jóvenes venezolanos que eran acompañados de un menor de edad colombiano, quienes nos relataron la realidad que se vive en Venezuela y el motivo por el cual las autoridades de migración no los dejaron seguir su camino. Al finalizar la conversación, les preguntamos que cuál sería la solución ahora, a lo que ellos respondieron. La situación está tan evidentemente grave, porque son miles de venezolanos que se vienen de su país para transitar esta travesía tan tediosa, diría yo, hasta allá, hasta el final, con un objetivo, pues. ¿Qué fue lo que les dijeron ahorita acá? ¿Por qué no los dejaron pasar? La idea que según tienen ellos es que tenemos que tener visa, pasaporte, cosa que también es muy difícil en Venezuela sacar, porque si la economía está muy baja, imagínense cómo vamos a sacar un pasaporte teniendo un valor por encima de un sueldo mínimo. García indicó que lo único que él desea es llegar a los Estados Unidos para darle un mejor futuro a su familia y a su hijo de 4 años.
Pero, ¿este es el único motivo del famoso sueño americano? Erika González, migrante hondureña de 19 años de edad, quien viajaba junto a su familia, fue también retenida en el puesto de registro que se encuentra a un costado del puente Motagua. González relató que salió de Honduras con la esperanza de poder llegar a los Estados Unidos, porque su hijo necesita un tratamiento médico, pues padece de una enfermedad de la sangre llamada talasemia. La necesidad de buscar un futuro mejor para su hijo la hizo tomar lo poco que tenía y emprender la marcha. Sin embargo, fueron víctimas de la delincuencia en Guatemala, algo que muchos migrantes han denunciado, pues son extorsionados o asaltados. González contó que para evitar la carretera principal caminaron entre los matorrales, sin imaginar que un grupo de personas saldría únicamente para despojarlo de sus pertenencias. Dentro de las cosas que le robaron se encontraban sus papeles de identificación. Nos quitaron todos los documentos, traíamos un celular para comunicarnos con los niños que tenemos en Estados Unidos. Y él nos dijo que ya estando ahí en fronteras él nos iba a poder ayudar, él tiene papeles, él está legal. Pues nosotros, por la situación en la que estamos, decidimos emprender este viaje. Pero nosotros sabemos que es riesgoso, pero no pensamos que íbamos a pasar por esto, porque por unos documentos no nos iban a dejar pasar. La familia González no fue la única víctima de la delincuencia este lunes. También un hombre hondureño que los acompañó durante su camino. Nosotros veníamos, porque la verdad no pasamos por migración, veníamos rodeando, ustedes lo salieron del monte. Entonces, como ellos lo agarraron primero, y me quitaron el dinero y a ellos le quitaron hasta los papeles del niño. ¿Y esas personas eran de Guatemala o...? No les sabré decir de qué, si de este lado, puede ser de aquí o puede ser de Honduras. O sea, que usted no le quitaron absolutamente nada. A mí solo me quitaron los poquitos dinero que traía, pero el teléfono no, porque ya no les dio chance de estarme buscando. Y yo me metí la cartera, desde que veníamos me metí la cartera y el teléfono. Orellana mencionó que el único motivo por el cual viajaba de esa manera era porque fue deportado de los Estados Unidos hace 5 años, pero sus hijos se quedaron en ese país y busca reencontrarse con ellos sin importar los obstáculos. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Bueno, y pasamos a otras cosas, Alberto, porque aunque el MAGA estimó en 957 millones de quetzales el valor económico de las 147.234.67 hectáreas de cobertura agrícola en los 268 municipios afectados por el paso de la depresión tropical Julia, la cuantificación monetaria real de las pérdidas aún es difícil de calcular, así lo informaron. Además, indican que actualmente unos 2.000 extensionistas se encuentran recopilando información en campo y otros 50 profesionales están en el Centro de Monitoreo Geográfico para cuantificar el monto de los daños. Agregaron que antes del paso de Julia, unas 21.231 hectáreas de cultivos de diferentes productos agrícolas ya habían sido afectados por las lluvias de inicios de octubre y la recolección de datos aún estaba en proceso. Un sondeo preliminar de la Cámara del Agro estimó que los daños ascienden a 10.6 millones de quetzales, siendo los productores de cedro, hule, café, palma africana, caña y el sector forestal los más afectados. Ahora nos vamos hasta Huehuetenango, donde el personal de diferentes instituciones conformó equipos para trasladar la asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por el paso de la tormenta Julia. Esto fue posible porque varias carreteras ya se han habilitado. Sin embargo, quienes no se dan por vencidos son los vecinos de Chiantla, que aún buscan al comunitario que desapareció luego de haber saltado a un río para intentar rescatar a un militar. Ella es la esposa de Carlos Velázquez, el comunitario que no dudó en ayudar y cuyo cuerpo sigue sin aparecer en el caserío Escapuzzi. Es madre de una niña de 5 años y actualmente está embarazada. Autoridades municipales le entregaron ayuda. Ella aún no sale del asombro por la forma en la que su esposo desapareció. Para ellos el trabajo de búsqueda no ha finalizado, pues aún rastrean la zona en el río Botija con la esperanza de encontrar el cuerpo. Este lunes la asistencia humanitaria que fue donada por el pueblo de Chantla llegó a los necesitados. Y venimos a solidarizarnos y a manifestarles nuestro apoyo por la pérdida de un ser querido de acá del lugar y obviamente de nuestro municipio. Lo que sí tengan seguro es que seguimos como apoyo para ustedes en lo que podamos, humanamente posible, lo que nosotros podamos hacer por
principalmente por la familia, lo vamos a hacer. Nosotros pues somos conscientes de que una pérdida humana es algo trágico, algo que no se puede recuperar, pero les pedimos resignación. Dios es muy lindo, nos va a sacar adelante. Nosotros como MUNI estamos en la obligación de apoyarlos, de poder acompañar el proceso. Mientras tanto, varios equipos se conformaron con los vehículos y personal de las diferentes instituciones para llevar los alimentos a las comunidades afectadas en el resto de municipios. Son raciones de 70 libras que vienen a apoyar a la familia durante un mes, al menos mientras terminamos nosotros de aperturar las brechas en las comunidades que aún están incomunicadas y las que han sufrido el daño. Hemos trasladado más de 14.000 raciones a todo el departamento ya y seguimos trabajando, estamos a la espera de que nos ingresen al menos otras 6.000 más para seguir trabajando y lo que ya tenemos embalado. Autoridades informan que aún trabajan en la sistematización de los datos para tener certeza del impacto que dejó la tormenta Julia en el departamento. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Convivex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Y comunitarios de varios sectores han tenido que ingeniárselas para cruzar en carros el río Tinajas en Panzós a causa de las fuertes correntadas y por daños que sufriera el puente del sector. Además, han indicado que no han recibido apoyo por parte de las autoridades, a pesar que el país se encuentra en estado de emergencia. Y vean esto, un empleado municipal cayó accidentalmente durante su jornada laboral al río Tsununá en el cantón Xulá, en San Sebastián, en Retaluleu. El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer domingo, mientras trabajaba. El hombre, identificado como José Haroldo de León, de 25 años, pertenece a la dependencia de aguas y drenaje, quien aún permanece desaparecido. Cuerpos de socorro, la brigada de rescate del ejército, familiares y compañeros de trabajo se unieron a las labores de búsqueda y recorrieron más de 10 kilómetros durante 6 horas. Y al menos 5 enfermedades son provocadas durante la temporada de lluvia. Entre ellas, las enfermedades estomacales, respiratorias y el dengue, las cuales afectan a niños en Retaluleu. La temporada lluviosa afecta a los niños menores de 5 años debido a que son vulnerables a las enfermedades de la época. La población infantil más afectada es la que habita en la parte baja de Retaluleu, Champerico y San Andrés Villaseca. El incremento se da generalmente cuando las inundaciones provocan que las personas tengan que ser albergadas y que de alguna manera puedan tener mayores problemas por la convivencia que se tiene en los albergues. De acuerdo al área de salud, las enfermedades gastrointestinales son recurrentes en los menores que habitan en poblados vulnerables a inundaciones por la contaminación de los pozos artesanales. El agua que se utiliza para los pozos, en los pozos artesanales, se encuentra a poca profundidad y se equivocan en el sentido de usar este tipo de agua porque es agua que se filtra en todos los espacios, digamos, de la tierra, es fácil de contaminar. 3.287 niños han sido atendidos por infecciones estomacales en el departamento. De su totalidad, 551 casos son de Champerico y 545 de San Andrés Villaseca. La proliferación de zancudo es el factor principal del incremento de los casos de dengue. Se han registrado 140 casos en menores de 5 años. Además, 6.940 atenciones de enfermedades respiratorias. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Y mucha atención porque el uso de la mascarilla se había mantenido de forma obligatoria en Guatemala. Sin embargo, este lunes el Ministerio de Educación publicó en el Diario Oficial el acuerdo ministerial que establece que queda de manera voluntaria el uso de la mascarilla en los centros educativos, a excepción de las personas que, por su condición médica, tengan una contraindicación. La nueva disposición ministerial comienza a regir hoy, por lo que el uso de la mascarilla será obligatorio solo en hospitales públicos y privados, centros de salud, puestos de hisopado y de vacunación, clínicas médicas y laboratorios, también en centros de cuidado y atención de personas de la tercera edad y en centros de detención y de arresto.
Pasamos a otro tema importante también, especialmente para los quichelenses que iniciaron la semana con un aumento a los combustibles. El diésel fue el que más incremento sufrió, más de 4 quetzales por galón en las gasolineras de la cabecera departamental y algunos municipios. El costo del mismo llegaba a los 41 quetzales por galón. Según los representantes de la gremial de transportistas de Quiché, analizarían un aumento al precio del pasaje. En algunas gasolineras de la cabecera departamental, en el servicio completo, el costo del galón del diésel era de 44 quetzales. Ante esta situación, el representante de la Procuraduría de Derechos Humanos en Santa Cruz del Quiché aseguró que el efecto de este incremento se verá en la desnutrición, que aumentará en el departamento, y la alimentación de las familias será más precaria. Y el fin de semana, sin previo aviso ni autorización, empresarios del transporte urbano de Escuintla incrementaron el precio de 3 quetzales a 5, aduciendo pérdidas por el alza al combustible. Esta acción causó que pobladores de algunas colonias impidan la entrada de dichas unidades. En tanto, piden a la comuna acciones ante esta situación. Ante la disposición de los transportistas de no ceder al incremento, el Consejo de Escuintla tendrá mañana una reunión extraordinaria para analizar la situación del transporte urbano de la ciudad. Comisión de Finanzas del Congreso dictaminó de forma favorable el proyecto de presupuesto para el 2023. Este supera los 113.000 millones de quetzales. Continuamos con más. La Comisión de Finanzas del Congreso dictaminó de forma favorable el proyecto de presupuesto para el 2023, que ahora supera los 113.000 millones de quetzales. Es decir, más de 1.600 millones adicionales a los que propuso el Ministerio de Finanzas. Pero, ¿quiénes serían los más beneficiados? En la siguiente nota se lo contamos. En poco menos de 3 horas, la Comisión de Finanzas del Congreso dio dictamen favorable al presupuesto 2023 y aumentó el techo presupuestario a 113.931 millones de quetzales. Con este techo se aumentó en 1.636 millones lo solicitado por Finanzas, y la justificación es que se prevé que este monto se recaude por arriba de la meta fijada, la cual podría superar los 86.000 millones de quetzales. Algunos de los más beneficiados serían los alcaldes y los consejos de desarrollo, a criterio de algunos diputados, ya que tendrían más fondos con el año electoral, tema que desató cruce de palabras entre la oposición y el oficialismo. El primero, que es un rubro de obligaciones del Estado a carga del Tesoro, tiene 37.000 millones de quetzales asignados. Esto es prioritario para este presupuesto. En mi punto de vista no debería ir para allá. Y ahí, ¿por qué digo yo que lo más probable es que se vaya para campaña? Ahí va dinero para ONGs, vinculados muchas veces a políticos, para alcaldes, que ya sabemos que el oficialismo tiene una estrategia de conseguir 200 alcaldes, para COCODES, que después probablemente vayan a ser financistas. Acá no se vale que nos vengamos a acusar unos a otros, que queramos usar nuestro presupuesto de forma política, porque eso no es así. En el caso de los ministerios no variaron sus techos presupuestarios, pero sí tendrían aumento entidades como la PDH, que percibiría unos 245 millones de quetzales. Además, se establecieron aumentos a los techos de entidades como el organismo judicial y la Universidad de San Carlos, que tendrían 400 millones de quetzales adicionales, esto derivado de la nueva meta de recaudación, así como el ICS, que tendría 200 millones más, al igual que varias organizaciones no gubernamentales que recibirían 41 millones de aumento. A partir de ahora será la Junta Directiva y la instancia de jefes de bloque la que determine cuándo se discutirá el presupuesto en el Pleno. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y este día el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral oficializó la cancelación del partido UCN por no haber respaldado al menos 15 millones de quetzales utilizados durante la campaña electoral de 2015. El partido ya se encontraba cancelado, sin embargo, la agrupación presentó una serie de recursos legales ante diversas instancias con la intención de revertir la decisión del TSE. Al rechazarse una apelación en la Corte de Constitucionalidad, se declaró en firme la resolución del tribunal, por lo cual el emblema y el símbolo de la agrupación ya no se podrá utilizar por 10 años. Según la ley, el fundador de este partido es Mario Estrada, quien cumple una condena de 15 años en Estados Unidos por narcotráfico.
Y el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, es condenado en Estados Unidos. Lo acusan por lavado de dinero y tendrá que pasar 12 meses en prisión. El 19 de julio de 2022, Acisclo Valladares Urruela se declaró culpable en Estados Unidos de transacciones monetarias ilícitas y ahora recibe una condena de 12 meses más un día de prisión. Un juez de Miami, Florida, Estados Unidos, condenó este lunes al exministro de Economía y exdirector de Asuntos Corporativos de Comunicaciones Celulares, Acisclo Valladares Urruela, quien fue procesado por un caso de lavado de dinero. El expediente que documenta la condena señala que Valladares Urruela debe de cumplir 12 meses más un día de prisión, sumado a 3 años de libertad condicional y el pago de $100, unos 785 quetzales por costas procesales. No se ha revelado el documento completo sobre los detalles de la condena en la corte, el cual espera sea publicado en las próximas horas. Sin embargo, sí se incluye una cronología de los hechos, que documenta desde el día de la detención de Valladares Urruela, el 22 de octubre de 2020, así como las audiencias en las que participó en Estados Unidos. La sentencia de Valladares Urruela, quien también fue ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, se concreta luego de que el 19 de julio pasado, ante la Corte del Distrito Sur de Florida, aceptó la culpabilidad por haber participado en transacciones monetarias ilícitas, acusaciones que le había hecho la Fiscalía del mismo distrito el 5 de agosto de 2020. En la acusación de conspiración para el lavado de dinero, la Fiscalía estadounidense señaló que los fondos habrían sido utilizados para el pago de sobornos a funcionarios en Guatemala. Reportó Edwin Pitán. Y en 2 días vence el plazo fijado por el Tribunal Supremo Electoral para que los funcionarios que aspiren a una diputación al Congreso, Parlacén o Alcaldía presenten su renuncia, y son varios los que han dejado su cargo. Algunos de ellos han mostrado interés por participar en las elecciones. Conjuntamente con él, yo tomamos la decisión de presentar mi renuncia y fue sido aceptada porque tengo nuevos retos. Estoy convencido del proyecto político que el presidente generó, creó y sigue impulsando, y estoy comprometido con ese proyecto político, así que he presentado mi renuncia. Con este mensaje, hace algunos días Raúl Romero daba a conocer la noticia sobre su renuncia como ministro de Desarrollo con la intención de continuar en la política. Él es uno de los diversos cambios que se han dado en el gobierno en los últimos días, que coincide con la cercanía del 19 de octubre, cuando vence el plazo fijado por el Tribunal Supremo Electoral para que los funcionarios que aspiren a diputaciones al Congreso de la República y al Parlacén, así como alcaldías, presenten su renuncia. Este día la presidencia confirmó diversos relevos, como el de Mario Rojas como ministro de Ambiente. Ahora el cargo será ocupado por Gerson Elías Barrios Garrido. Rojas fue uno de los impulsores de la iniciativa que pretendía crear un superministerio de Ambiente y que provocó críticas. En tanto, a Romero lo sustituirá el exdiputado Melvin Caná, quien era viceministro. En años preelectorales, en esta época, son recurrentes las renuncias de los funcionarios, considerando las posibilidades de participar en cargos de elección popular. Según la presidencia, también hubo cambio en la subsecretaría de Segeplan, que ahora está a cargo de Rita Elizondo, quien fue subsecretaria de Conamigua. Así también hubo cambios en la subsecretaría de la Mujer. Para quienes buscan optar al cargo de presidente o vicepresidente en las próximas elecciones, tendrán hasta el 23 de diciembre de este año para presentar su dimisión si pretenden participar en la elección de un cargo público, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Por otra parte, la Fiscalía Especial contra la Impunidad empezó a detallar las acusaciones de los acusados en el caso de corrupción La Línea, proceso que se encuentra en la fase final. Acusados y sus abogados toman nota de las conclusiones que expone la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Ahora, esa argumentación está siendo detallada con respecto a la participación de cada uno de la estructura La Línea, que defraudó las aduanas del país entre 2013 y 2015. Este lunes, la fiscal de la FESI, Leslie Rosales, empezó a exponer al Tribunal de Mayor Riesgo B cómo los acusados actuaron dentro de la organización criminal. Uno de los episodios que se desarrollaron durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fueron los movimientos antojadizos que se registraron en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, con la finalidad del funcionamiento de la línea. La destitución de Carlos Muñoz al frente de la SAT, según la FESI, se dio debido a que Valdetti pidió que Omar Franco dirigiera esa institución. La fiscal detalló que Anthony Segura Franco, quien era secretario del sindicato de la SAT,
Señaló en varias ocasiones a Muñoz de carencias en su administración, pero no era una preocupación legítima, sino tenía el interés de cumplir un plan fraguado por la estructura externa de la línea de separarlo del cargo. La fiscal también detalló este lunes el actuar de la exintendente de aduanas Claudia Méndez Asensio, de quien aseguró obtuvo información de investigaciones que efectuaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en 2015 en el área de aduanas. Claudia Azucena Méndez Asensio, por el alto cargo que ostentaba como intendente de aduanas, obtuvo información privilegiada de una investigación penal que se realizaba en los recintos aduaneros. De esta información privilegiada a la cual tuvo acceso, misma que la señora Claudia Azucena Méndez Asensio reveló a miembros de la organización. Las conclusiones continúan este martes, mientras que los abogados defensores se preparan para argumentar ante el tribunal. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y luego de la pausa, nuestro reportaje especial, donde exploramos las causas, consecuencias y posibles soluciones al problema de los hundimientos. Ya volvemos. El invierno ha causado estragos en Guatemala, incluso se han registrado víctimas mortales por el fallo de los colectores y hundimientos. Uno de los casos recientes ocurrió el 24 de septiembre con un saldo de 2 personas muertas, pero ¿dónde ocurrirá el siguiente socavón? La periodista Andrea Domínguez realizó un reportaje de las áreas más sensibles. Estamos haciendo 10 minutos de donde yo vivo para acá. 100 horas han transcurrido ya desde que se registró esta tragedia provocada por el colapso de los colectores en la zona por falta de mantenimiento. Se cayó ahorita un pedazo bien enorme de la orilla. Los antecedentes de la zona 6 son penosos, han habido pérdidas humanas y realmente han sido por mucha negligencia. Poder hacer exploraciones, imagínense en todos los colectores, en todas las carreteras, para saber exactamente dónde nos pasa una transversal, de verdad es bastante complicado debido a la lluvia, debido a la basura, debido a un montón de factores. Se van tapando muchas veces los colectores y es hasta que llueve cuando se puede determinar situaciones como esta. Declaró el titular del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado, un día después del hundimiento de Villanueva que dejó 2 víctimas mortales. Sin embargo, si el gobierno se lo propusiera, además que está obligado, podría prevenir los hundimientos a consecuencia de colectores dañados y con ellos salvar vidas, en lugar de esperar a que sucedan estas tragedias. Realmente hay una falta de información a nivel de todas las instituciones, no solo a nivel municipal, sino obviamente también a nivel del Ejecutivo. Eso es un problema serio porque realmente no saben qué es lo que tienen, dónde lo tienen y mucho menos en qué estado se encuentran. Sin embargo, eso no es una excusa de que no existe esa información, porque al tomar posesión de un cargo y darse cuenta que no existe esa información, pues lo primero que hay que hacer es empezar ya un programa para obtener esa información. Y como le digo, esto no es algo nuevo que se está dando este año mágicamente y por sorpresa. La Oficina de Naciones Unidas emitió el Marco Sendai 2015-2030, que se enfoca en adoptar medidas sobre las 3 dimensiones del riesgo de desastre y la cual daba a los países que la adoptaran 15 años para que se lograran los objetivos, y a la que Guatemala se sumó desde su creación. Acá existe la Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres, basados en el marco de Sendai. Contiene elementos técnicos, políticos, contextuales y hasta jurídicos que determinan el papel y obligación de cada institución pública que debería velar por el cumplimiento de la misma. Si usted mira las 7 finalidades que le asigna la ley al sistema de Conred, en ninguna de esas 7 finalidades está responder a la emergencia. Todas las 7 finalidades van orientadas a prevenir que se den los desastres. Y hay una específica
que obliga a hacer esta investigación. La ley de la CONRED no es coerciva ni de carácter obligatorio para las instituciones públicas y privadas que la conforman, por lo que aunque recomiende que la zona no es habitable o es vulnerable, muchas veces los dictámenes se engavetan y pasan tragedias como la del Cambrai 2, que tenía un dictamen que fue ignorado por la municipalidad. Desde cualquier ángulo que usted lo quiera ver, está el mandato legal para que se prevengan estos desastres. Ahora, el tema es exigirle a las autoridades que cumplan. Tristemente se necesita una tragedia para que cambien las cosas en Guatemala. Los últimos 5 meses de lluvia han provocado más de medio centenar de fallecidos en este periodo y más de 4 millones de guatemaltecos han sido afectados. El daño a la infraestructura ha sido evidente, pues miles han quedado incomunicados a raíz de ello, sin que exista un plan concreto de prevención. El problema nuevamente fue evidenciado con el paso de la tormenta Julia por el país. Ríos desbordados, carreteras destruidas, poblaciones incomunicadas y miles de afectados, el común denominador. Víctor García, presidente de la Red de Universidades de las Américas y el Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres y consultor en temas de prevención de desastres, señala que incluso él ya redactó una iniciativa para Guatemala desde 2017 y que ha estado engavetada en el Congreso. El país es un país que está sobre la confluencia de 3 placas tectónicas, por lo tanto su estructura y diseño del territorio tiene una serie de accidentes, fraccionamientos y características que lo hacen diferenciado en sus diferentes zonas. Y estas zonas reaccionan de manera diferenciada a la sequía o a la lluvia, como es el caso de este año. En este sentido, el fenómeno de la Niña tiene un invierno mucho más copioso y el cambio climático hace que estos copiosidad se den en eventos extremos, lluvias fuertes en periodos cortos. Lo que antes llovía en 3 días o en un mes puede ahora llover en 1 hora, en un solo día. Entonces, los drenajes no fueron diseñados con la capacidad que se requiere para este tipo de evento. El primer hundimiento de grandes proporciones del 2022 se registró el 14 de junio sobre el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, cuando un agujero se formó sobre la cinta asfáltica por el colapso de un colector que generó gigantescas cavernas, el cual en tan solo una semana terminó abarcando 4 carriles. La reparación total tardó 55 días y costó 24 millones de quetzales. 101 días después de ese hundimiento, a 100 metros y sobre la misma línea de colector, el 24 de septiembre se registraron otros 2 que se tragaron 3 vehículos. 5 heridos, uno de ellos con 2 dedos amputados y 2 fallecidos fue el resultado de ese hundimiento. Acá, madre e hija, cuyo vehículo cayó a 30 metros de profundidad, murieron. El colector estaba a 7 metros de profundidad, pero la erosión de años y la falta de mantenimiento provocó cavernas entre 15 y 30 metros. Se junta un diseño incorrecto, una ubicación incorrecta y un evento extremo. Mi recomendación en este momento sería que se tiene que hacer una inspección, sobre todo aprovechando estos días que ha llovido poco, de todas las cajas de drenaje que tienen más de 20 años de antigüedad y poder identificar su capacidad, su estabilidad y si hay fugas tratar de sellarlas, porque ese no es un trabajo a corto plazo. El mayor problema que enfrenta ahora el país es que la gran mayoría de los colectores de la ciudad capital y ciudades intermedias no han recibido mantenimiento adecuado desde que se construyeron entre 1970 y 1974. Villanueva no ha sido el único municipio que ha sufrido hundimientos a raíz de la falta de mantenimiento y evaluación a los colectores. El 4 de septiembre, un hundimiento se registró en la zona 4 de Misco, el área industrial del Naranjo, donde al menos 75 empresas se vieron afectadas. Una evaluación determinó que los colectores colapsaron. El 15 de septiembre se reportó el colapso de una tubería transversal en el kilómetro 14.5 de la carretera a San Pedro Ayampuc. Esta no solo estaba oxidada, también presentaba severos daños. El 18 de ese mes se reportó un socavamiento y grandes grietas por un colector dañado en el sector 1 de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. El 21 de septiembre, grandes grietas y desnivel en el kilómetro 11.5 de carretera al Salvador evidenció la falla de un colector que se originó por un taponamiento que realizó un vecino con concreto, pero que nadie logró evaluar a tiempo.
A ello se suman grandes grietas en las laderas que fueron notificadas al Ministerio de Comunicaciones por parte de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula desde hace 3 años. ¿A quién le compete darle mantenimiento a estas estructuras que están bajo nuestros pies y que muchas veces los guatemaltecos desconocemos, pero también los funcionarios? Hay que hacer una acotación muy clara. Los temas de transversales, aguas pluviales, le competen a la municipalidad. Eso es un tema, obviamente, por estar en una ruta centroamericana, obviamente también nos compete. El alcalde es el principal responsable de un territorio, el consejo municipal es el principal responsable de un municipio, un territorio que tiene asignado. Pero municipios con pocos recursos, con una dirección incorrecta de sus prioridades, han dejado de lado la situación de los desastres. Prefieren la obra gris que les da visibilidad para hacer una reelección política, que es lo que principalmente, conseguir un hospital, una carretera, algo, pero los drenajes son algo que no se ve. Las carreteras, por ejemplo, el problema aquí es que quien las diseña, las construye y les da mantenimiento. No me importa entonces si las hago bien o mal, que yo voy a ganar en las 3 fases, en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento y en la reconstrucción. Entonces hay un ciclo vicioso, malicioso de planificación. El estudio del Banco Mundial habla que por cada quetzal que se invierte en prevención, Guatemala se estaría ahorrando 4 quetzales o más en la respuesta. Y hay algunos ejemplos que se han estudiado donde el ahorro es de 1 hasta 12. La gobernanza del riesgo también sería otra cosa que para mí es urgente, que explícitamente pueda declarar delitos penales todas estas situaciones y omisiones de estudios de suelos, de diseños. Si una colonia se inunda, hay un responsable, el que dio el permiso para que se haga en ese lugar sin los estudios correctos. ¿Hay alguna forma de poder detectar que debajo de nuestros pies existen ya cavernas y que en invierno estas transversales se están convirtiendo prácticamente en ríos? En Guatemala sí hay capacidades para hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene capacidad, la Universidad del Valle, la Andívar tienen equipos, también el INSIBUME. Lo que pasa es que son equipos que son de una tecnología a veces atrasada. Obviamente es una cosa diferente que exista la tecnología a que tengan un programa permanente de hacer esas evaluaciones. El Ministerio de Comunicación también tiene al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, INSIBUME, pero su presupuesto, que en los últimos 3 años se ha debilitado, de tener 96.45 millones en 2020, ahora solo tiene 47.5 millones de quetzales, algo que está afectando la información que puede realizar, pues es vital para enfrentar las consecuencias del cambio climático. La temporada de lluvias de 2022 se ha convertido en la 4ª más alta en 40 años y donde los suelos en la mayor parte del territorio nacional están saturados entre el 75 y 90%. Y si bien la fuerza de la naturaleza es implacable, la falta de prevención o incluso mantenimiento multiplica los riesgos. Y les va a traer más beneficio económico invertir en estos programas de prevención que estar invirtiendo solo en la reconstrucción, en la reparación, en chapucear lo que está fallando. Si no se realizan los estudios y las medidas preventivas, Guatemala está propensa a continuar viviendo estas tragedias que se vienen registrando en los últimos 15 años. La última, este 24 de septiembre, que cobró la vida de madre e hija y por la cual ya el Ministerio Público se encuentra realizando una investigación para determinar ¿a quién le compete darle mantenimiento a estos colectores? Pero sobre todo, las evaluaciones pertinentes, pues estos ya han llegado a su tiempo de vida útil. Yo creo que si empezamos el día de hoy, pues vamos a empezar a ver resultados concretos tal vez dentro de 4 o 5 años, porque tenemos que hacerlo todo. No hay una varita mágica para saber cuál de los más de 10,000 puntos que ya están identificados de alto peligro en Guatemala van a ser los que van a dar el siguiente desastre. Como no tenemos una base de datos anterior, empezarla a construir. Si no comenzamos ahora, dentro de 10 años vamos a estar hablando de lo mismo. Hablemos de tecnología porque el transporte urbano continúa evolucionando y los vehículos eléctricos son parte de la innovación. Pero ¿cómo funcionan? ¿Cuáles son sus ventajas? Fátima Herrera se movilizó en uno y nos responde las preguntas más frecuentes.
Safe Internet. Protege tu red de virus y malware. El Internet Empresarial de Comnet presenta. El transporte eléctrico suena futurista, pero es una propuesta de la actualidad que promete ser amigable con el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2 y hasta con la salud, porque dejaríamos de respirar tanto humo en la ciudad. Pero en torno a esto hay varios temas que nos preocupan a los usuarios. Por eso entrevistamos a Nancy Chacón de la Asociación de Movilidad Eléctrica AMEGUA. ¿Cómo se maneja un vehículo eléctrico? ¿Tendríamos que volver a aprender? Se maneja igual que un auto automático, entonces no es como que tengamos que volver a aprender a manejar. Vemos el drive, el parking, el retroceso, totalmente normal. Y si a medio camino nos quedamos sin carga, en realidad esto es poco probable que pase porque una carga completa equivale a 400 kilómetros de recorrido. Además, al igual que los teléfonos, los vehículos vienen con su propio cargador, por lo regular es de 7 kilovatios de potencia. Y necesitan un voltaje de 220. El voltaje de 220 es muy similar al que usa la lavadora de la casa o una estufa eléctrica. ¿Y si aumenta el consumo de energía eléctrica? Vamos a ahorrar de un 75 o 80% de lo que gastamos en gasolina. Esto quiere decir que si yo en un mes gasto 1,000 quetzales en gasolina, si me va usando un vehículo eléctrico para recorrer la misma distancia, voy a estar gastando unos 200 o 250 quetzales de energía eléctrica. ¿Saldrá más caro el servicio de mantenimiento del vehículo? En realidad, nos representa un ahorro y Nancy nos cuenta por qué. Con un vehículo convencional es que un vehículo de combustión tiene alrededor de 30,000 partes. Un vehículo eléctrico tiene una tercera cantidad de partes, o sea, como unas 10,000 partes, por lo tanto es mucho más sencillo. Ya no cuenta con filtros, con cambios de aceite, es mucho más sencillo, por lo tanto los mantenimientos también no son tan frecuentes. Por ejemplo, este vehículo hay que hacerle mantenimiento cada 30,000 kilómetros. Aunque en Guatemala hay distintos puntos de carga, lo recomendable es que lo haga en su casa. Generalmente el tiempo de carga completa es de 6 a 8 horas. La vida útil de la batería es de 8 a 10 años y esto no implica que el vehículo deje de funcionar, sino que tendrá menos autonomía. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Conecta empresas, sucursales y puntos de venta con el Internet Empresarial de máxima seguridad. Presentó. Un avión militar ruso se estrelló este lunes en la zona residencial de una ciudad cercana de la frontera con Ucrania. Reportan 3 muertos y decenas de heridos. Ya volvemos. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Aquí estamos ya con los mensajes que usted nos envía a través de Guate Reporta. Gonzalo nos compartió imágenes para mostrar las pésimas condiciones en que se encuentra el camino de terracería que conduce al nuevo Hospital Regional de Chimaltenango y que se construye en el Tejar. En el kilómetro 52 de la carretera interamericana está el ingreso al nuevo hospital. Hay que recorrer aproximadamente 1 kilómetro de camino lleno de baches y han formado enormes pozas de agua como consecuencia de las lluvias de los últimos días. Y Otto Espinosa nos envió imágenes que muestran algunos pacientes que esperan ser atendidos en el área de trauma de mujeres del Hospital Regional de Occidente, en la cabecera de Quetzaltenango. El problema es que una de las sillas de ruedas tiene daños y dificulta el traslado de quienes tienen dificultades para caminar por su cuenta. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presentó. Y un avión militar ruso se estrelló este lunes en una zona residencial de Yeisk, una ciudad al sureste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Según agencias de noticias rusas, por el momento las autoridades informaron que hay al menos 3 fallecidos y decenas de heridos. Un avión militar ruso cayó el lunes sobre una zona residencial en Yeisk, una ciudad del sureste de Rusia cerca de la frontera con Ucrania.
Según las autoridades rusas, al menos 3 personas murieron y una veintena resultaron heridas. El avión era un cazabombardero supersónico y se estrelló sobre un edificio de 9 plantas en donde residían unas 600 personas. El choque provocó un gigantesco incendio. El Ministerio de Situaciones de Emergencia indicó que se trataba de un vuelo de entrenamiento y que los pilotos pudieron eyectarse antes del impacto. El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de una investigación penal. Ministerio de Comunicaciones se compromete a enviar un plan para mejoramiento de la red vial al CACIF para que ellos lo analicen y se implemente cuando acaben las lluvias. Volvemos con... Continuamos con más información y en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Presentado por Tarjetas BAM. Compra lo que quieras hasta en 48 cuotas. Conoce los comercios aliados en bam.com.gt. BAM presenta. ¿Cómo están? Buenas noches. Este lunes les quiero contar que Germán Girón, presidente del CACIF, ha informado que a raíz de que el país está frente a una época de grandes precipitaciones, se han reunido con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, quienes les ofrecieron un plan que incluye información y detalles sobre cómo se implementarán las mejoras en carreteras, el trabajo de bacheo y la construcción de nuevas carreteras una vez la lluvia baje. Estamos pendientes de recibir ese programa de trabajo y hemos hecho una llamada al ministro de Comunicaciones para que cumpla ese ofrecimiento de mandarnos el plan de trabajo para que nosotros podamos actuar como sociedad haciendo una verificación de esos trabajos que son tan importantes de reparación y mejora de la red vial. La recia característica del invierno de este año nos trajo unas dificultades que tenemos que sobreponernos ahora que está bajando el invierno. Es importante que se implemente muy rápidamente el trabajo de bacheo, reparación y nuevas carreteras en Guatemala. Y en otros temas les cuento que el Comité de Cafés Diferenciados de Ajexport está impulsando el rescate de la sostenibilidad en la cadena de valor con estudios en las cadenas afectadas para identificar las más vulnerables y los retos que deberán afrontar. Para rescatar la sostenibilidad en la cadena de valor, la Comisión de Cafés Diferenciados de Ajexport busca socializar regulaciones con el sector, aprender de experiencias, formación e implementación promoviendo proyectos, acciones de gobierno, entre otros, que permitan desarrollar y conducir a la Comisión de Café conjuntamente con sus asociados a fortalecerse en la sostenibilidad. Nos enfocamos en los retos, esto como una oportunidad para el sector de afrontar la trazabilidad sustentable, marca sustentable, alcanzar un mejor valor agregado, incursionar en mercados exclusivos y continuar posicionando el café de Guatemala entre los mejores del mundo. A pesar de que la bebida de café es la segunda más consumida a nivel mundial, los precios del café al consumidor final cada vez son más elevados. Y según la Organización Internacional del Café, el consumo de la infusión de café crecerá un 3.3% este año. Factores variables como el cambio climático, la inflación que incide directamente en la cadena de suministros y la mano de obra son los retos de producir café que cada vez se hacen menos sostenibles. En divisas, según datos de Anacafé, las exportaciones de café a septiembre representan más de $1.000 millones, pronosticando en volumen 4.2 millones de quintales oro, mientras que al cierre las exportaciones del 2021 fueron de 886 millones. En volumen representó 4.76 millones de quintales oro, que al realizar una comparación con el crecimiento en las divisas, fueron favorecidas por el precio. Según Hernández, se espera tener una cosecha 2022-2023 con una tendencia positiva. Esto aunado a que los principales países consumidores de café están cambiando los requerimientos condicionando los principales productos que consumen en términos de sostenibilidad social, económica y medioambiental, no importando el país que los provea. Y ponga mucha atención a la información que le daré. La automatización avanzada, la integración de los datos y la toma de decisiones inteligentes pueden optimizar todos los procesos de integración de las pymes a productos o servicios crediticios. Es por eso que hoy le diré algunos de los beneficios para pymes del uso de herramientas de inteligencia artificial. Decisiones inteligentes. Las herramientas tecnológicas integradas permiten organizar y automatizar los procesos para cada uno de los préstamos a los que se aplican.
Respuestas rápidas. La toma de decisiones a partir de los análisis automáticos del cliente y el riesgo ha representado una ventaja para todos los actores, ya que se pueden otorgar un mayor número de préstamos en un menor tiempo. Adaptación al cambio. El uso de plataformas unificadas permite brindar una experiencia al cliente mucho más ágil e innovadora, capaz de adaptarse a las circunstancias para crear estrategias más eficaces y que reduzcan el riesgo asociado al cambio. Conozca a su cliente. La retroalimentación constante de información permite tener actualizados los datos de las pymes y trazar un histórico que amplía la base a partir de la cual se toman decisiones. Tome estos beneficios en cuenta para optimizar procesos. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Compra tu televisor o lo que quieras, hasta en 48 cuotas. Y vive la pasión del fútbol con tus tarjetas BAM. BAM presentó. La agrupación guatemalteca Lush Nahual anuncia el lanzamiento de un cómic basado en sus canciones más emblemáticas. Los detalles al regresar de la pausa. Bueno, María Luisa, ahora es un momento de hablar de cultura porque la agrupación guatemalteca Lush Nahual, la banda nacional, lanzó hoy un proyecto fuera de serie. De acuerdo con los mismos integrantes del grupo, se trata de un cómic basado en sus letras. Veamos la nota. La leyenda del guerrero jaguar es el nombre que recibe el nuevo proyecto de la agrupación musical nacional Alush Nahual. La leyenda del guerrero jaguar es un cómic, es una novela gráfica que es creación de Juan Pablo Mijangos, nuestro manager, el manager de Lush, y que está inspirada en la música de Lush. Para nosotros pues fue un honor esta situación. Estuvimos platicando un poco sobre los personajes y aportamos, creo yo, un poquito al desarrollo también de la trama de la historia. Se nos ocurrió al final también que deberíamos incluir algo de música. Y entonces hay 6 tracks que duran aproximadamente entre 1,5 y 2 minutos y medio, que dan la sensación de lo que está pasando en algunos de los pasajes de la historia. Las letras de Alush Nahual fueron la inspiración del autor de este cómic, Juan Pablo Mijangos. Sus alegorías y sus referencias literarias son muy interesantes y del estar escuchando pensé que podíamos sacar y crear un universo fantástico en donde podríamos representar varios conflictos y varios arcos narrativos, y pues desde enero que empecé a escribir el guión, pues todos los personajes tenían un buen desarrollo, la narrativa estaba bastante bien clara y pues fue muy fácil crear el guión. Y fue a partir de las historias que el ilustrador Julio Lago creó a los personajes que le dan vida a esta obra, que va acompañada de un soundtrack original. Creo que es un universo muy rico, entonces como que fue algo práctico y muy fácil como motivarme a hacer estos personajes y toda la línea gráfica alrededor de este gran proyecto. Pero es un trabajo y unas ilustraciones hechas con mucho cariño que espero que atrapen no solo a los fans de Alush, sino a todos los que nos gustan los cómics y que nos juntamos y podamos apreciar esta obra tan chilera. Si usted desea adquirir el cómic de la leyenda del guerrero jaguar, puede solicitarlo vía WhatsApp al 3307-0385 y puede seguir de cerca este proyecto en la cuenta de Instagram de @laLeyendaDelGuerreroJaguar. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, así llegamos al final, agradeciendo su atención como lo hacemos siempre y recordándole que mañana hay más noticias. Alberto. Y también hay que recordar que se puede mantener informado minuto a minuto por nuestras plataformas digitales. Vamos a despedirnos con este video porque hoy el rapero estadounidense Eminem está cumpliendo 50 años. Nacido en Missouri, su nombre real es Marshall Bruce Mathers III y además de músico es actor. Escribió sus primeras rimas a los 14 años y fue descubierto por un productor de radio en Detroit en 1997. Lanzó su primer álbum Infinity y un año más tarde publicó The Slim Shady bajo su seudónimo. Ha destacado en la música con una venta de más de 100 millones de discos y en Estados Unidos se le considera el rey del rap.